En esta mini clase te voy a compartir una de las estrategias más importantes que te va a ayudar a mejorar la lectocomprensión de textos médicos y científicos en inglés. ¿Te quedás? Hola, hola, bienvenida a esta nueva mini clase. Hoy vamos a estar trabajando con inglés médico. Específicamente nos vamos a centrar en una de las estrategias más importantes que nos va a ayudar a mejorar nuestra lectocomprensión de textos médicos y científicos en inglés. Así que vamos a empezar. Sabemos que el inglés se ha convertido en la lengua internacional dentro del ámbito de la medicina y de la ciencia, y es muy importante conocer este idioma porque nos va a ayudar principalmente a mantenernos actualizadas en todo lo que tenga que ver con conocimientos científicos y médicos nuevos que aparezcan. También nos va a ayudar si tenemos pacientes de otros países, pacientes internacionales. Nos va a ayudar también si concurrimos a congresos, ya sea presenciales o virtuales, congresos internacionales, porque el lenguaje que más se utiliza en este tipo de congresos es el inglés. Y finalmente, si queremos también publicar artículos científicos, sabemos que si lo hacemos en inglés vamos a poder llegar a un mayor número de personas. Entonces, por todos estos motivos, es importante que incorporemos el inglés y específicamente el inglés médico, el inglés técnico, con todo el vocabulario y todas las estrategias específicas del inglés médico, que es, digamos, un ámbito especial dentro de lo que es el inglés general. Por eso, hoy, en esta mini clase, vamos a estar trabajando específicamente con esto. Además, podemos también decir que una de las habilidades más importantes que cualquier médico necesita incorporar con respecto al inglés es la lectocomprensión de textos, porque este tipo de materiales son los materiales que más utilizamos a la hora de mantenernos actualizados y todas las cosas que estuvimos diciendo con anterioridad. Entonces, por eso es que hoy vamos a trabajar en una de las estrategias, como te decía, más importantes a la hora de comprender textos médicos y textos científicos en inglés. Esta estrategia es la comprensión de la forma en la que se forman los términos médicos. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Antes de empezar con estas diferentes partes que forman los términos médicos, tenemos que recordar que la gran mayoría del vocabulario médico proviene de idiomas como el griego, como el latín, y que a veces entonces esto es lo que hace que se nos dificulte un poco comprender este tipo de términos a la hora de encontrarlos dentro de un contexto en inglés. Entonces, ¿cómo se forman estos términos médicos en general? Por lo general, estos términos tienen tres partes diferentes: los prefijos, la raíz y los sufijos. No todos los términos médicos tienen estas partes. Algunos tienen menos, otros tienen alguna parte más, pero estas son las más importantes y que para comenzar a entender este tema son las que tenemos que conocer. Entonces, vamos a empezar a trabajar con cada una de estas partes de forma individual y vamos a recordar que ¿para qué nos sirve esto? Bueno, si nosotros nos enfrentamos a una oración o a un párrafo que tiene algunos de estos términos y nosotros somos capaces de dividir cada una de estas palabras y analizar qué significa cada parte, vamos a poder entender la palabra, por empezar, y luego la oración o incluso el párrafo que contenga esa palabra y esa oración. Por eso es que es importante esta técnica y esta estrategia. Así que sin más, vamos a empezar por los prefijos. Los prefijos son aquellas partes de la palabra que se escriben antes de la raíz. Ahora vamos a trabajar las raíces y vamos a ver cuáles son, pero comencemos por el principio, que es el prefijo, lo que viene antes de la raíz. ¿Cuál es la función de estos prefijos? La función es cambiar el significado de la palabra. Un ejemplo muy simple es el prefijo an o un, que en inglés, ¿qué significa no?
Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra healthy, que es saludable, y nosotros sabemos que esa palabra es saludable, significa eso, si vemos la palabra unhealthy, vamos a poder pensar en algo que no es saludable, porque separamos las partes de la palabra y sabemos que un es un prefijo de negación. Entonces, vamos a analizar y a ver algunos de estos prefijos más comunes. Dentro de los prefijos de negación, además de an, también tenemos non, this, in y mal. Dentro de los prefijos que indican tamaño, tenemos semi, macro y micro, entre otros. Dentro de los prefijos que indican orden, podemos mencionar pre, post, ante y for. Dentro de los prefijos que indican número, vamos a poder encontrar mono, bi, multi y poly. Dentro de los prefijos que indican nivel, tenemos hyper y hypo. Y los prefijos que indican relación o ubicación, podemos mencionar, por ejemplo, supra, que tiene que ver con algo que está por encima, peri, que es alrededor de algo, inter, que es entre, y endo, que es dentro. Bueno, vamos a continuar entonces a movernos un poquito más en la palabra y luego de los prefijos podemos encontrar la raíz. La raíz decimos que es la parte más importante de la palabra porque es la que tiene el significado. Entonces es importante conocer las raíces y qué significa cada una de estas raíces. Muchas son similares al español, pero la forma de escribirlas es diferente. Entonces, a veces eso nos puede confundir un poco cuando las vemos en un contexto en inglés, como decíamos antes. Un ejemplo es la raíz cardi, que significa corazón. Entonces, por ejemplo, si vemos la palabra cardiology, podemos saber que el sufijo logi, que después lo vamos a ver, tiene que ver con el estudio de algo. Entonces, en este caso sería el estudio del corazón, ¿sí? Esta es la forma en la que vamos a estar analizando las palabras una vez que conozcamos estas diferentes partes y sus significados. Algunas de las raíces más comunes son las que les voy a nombrar a continuación. Ensef, que tiene que ver con, o que está relacionado con el cerebro. Ot o aur, que tiene relación con el oído. Oftalm, ocul, que tiene que ver con los ojos. Feishi, que tiene que ver con la cara. Rin, con la nariz. O sangu, que tiene que ver con la sangre. Angi, que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Cardi, como dijimos que tiene que ver con el corazón. Oste, con los huesos. Mio, con los músculos. Arthro o Arthur, que tiene que ver con las articulaciones. Append, con el apéndice. Col, con el colon. Esophag, con el esófago. Inter, con el intestino delgado. Ren o nef, tiene que ver con el riñón. Hepat, tiene que ver con el hígado o relación con el hígado. Gaster, con el estómago. Y Carsi está relacionado con el cáncer. Finalmente, vamos a trabajar los sufijos, esta última parte que nombrábamos al principio que conforman este tipo de términos. Los sufijos son aquellas partes de la palabra que se encuentran después de la raíz. Y la función que tienen los sufijos es la de cambiar el tipo de palabra del que estamos hablando. Por ejemplo, podemos pasar de un sustantivo a un adjetivo, a un adverbio. Esta sería la idea. Vamos a trabajar ahora o a conocer los sufijos más comunes que tienen que ver con sustantivos y adjetivos en el inglés médico. Entonces, por ejemplo, tenemos el sufijo genic, que significa que causa, ia, ism, cis y i, que tienen que ver con una enfermedad. Son los sufijos que se utilizan para nombrar distintas enfermedades. Iatry, iatrix, x, tiene que ver con una especialidad. Por ejemplo, pediatrics, eso sería algo más fácil, que sería un ejemplo de esto. Ian o ist
tiene que ver con un especialista, por ejemplo, physician o nutritionist. Estas terminaciones indican que la persona es un especialista en algo. Logic, como dijimos antes, es el estudio de algo. Después tenemos varios que tienen que ver con, que significan que pertenece a, y estos son ac, ari, o i, al, ic, your, ori, os y ti. Todas estas son terminaciones que vienen después de las distintas raíces. Los sufijos que tienen que ver con pruebas o con procedimientos son, por ejemplo, ectomy, este tiene que ver con la extracción de algo, gram, que tiene que ver con una imagen, graphy, que tiene que ver con también con una imagen o con un video, scopy, que tiene que ver con la visualización de algo, los sufijos que indican después patología o que indican una función. Por ejemplo, tenemos emia, relacionado con una patología en la sangre o de la sangre, itis, que tiene que ver con una inflamación, nea tiene que ver con la respiración, pinia, que tiene que ver con una o que indica una deficiencia de algo, pathy, que indica una enfermedad, ragia, que tiene que ver con un flujo excesivo, y finalmente los sufijos que indican adverbios, es el sufijo li, L-Y. Si vemos este sufijo, sabemos que la palabra esa muy posiblemente sea un adverbio, porque esta es la terminación para la mayoría de los adverbios en inglés. Entonces, para seguir trabajando un poquitito este tema, las invito a que descarguen la actividad gratuita que tienen a continuación en la cajita de descripción del video y además que también lean la información que ahí les dejo por si les interesa esta temática, por si quieren seguir conociendo un poquito más de todo esto que nos ayude a mejorar nuestra lectocomprensión de textos médicos y científicos en inglés. Allí les cuento cómo podemos seguir trabajando juntas y bueno, espero, por supuesto, que les haya interesado y que les haya servido la clase. Muchísimas gracias por haber visto el video y por haber visto la clase. Espero que les sirva, haga la práctica y nos vemos en una próxima mini clase. Chao, chao.